también desde... La conocí en Guadalajara, la conocí con Nico, la conocí en un evento con la banda y con Hugo y con toda esa banda, la Funk House, creo que fue ahí. Y pues bueno, desde que la conocí, bueno, supe el proyecto que tenían y pues te das cuenta que en México el mejor o la única asociación con finalidad de educación canábica real es Canativa, ¿no? Canativa, bueno, tiene presencia a nivel nacional y pues está muy fuerte en Latinoamérica y pues Polita se ha ido a Europa, se ha ido a España, hasta ha ido a varias expos. Y pues bueno, Polita la invito en el segundo año, cuando hice el segundo taller, ella y Nico, los dos fundadores de Canativa, les hago una invitación para Lagos, sin yo todavía tener mucho conocimiento de cómo lo hacían, ¿no? Solamente me interesaba muchísimo trabajar con ellos, ¿no? Colaborar. Entonces los invito para el segundo año y llegan con una campaña que se llama Autocultívese, ¿vale? Esta campaña, bueno, sigue más viva que nunca. Y pues bueno, ¿de qué se trata? Pues de autocultivo, ¿no? De cultivar. Y pues ahorita, bueno, ellos están trabajando en cultivos legales en Colombia, están trabajando aquí como asociación. Y pues bueno, Polita para mí es el referente femenino del cannabis en México, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, Polita, que tú estés aquí. Lagos es tu casa, bueno, nos hemos convertido en amigos que yo allá cada que la veo no puedo pasar desapercibido, aprovechar, abrazarla y decirle que la quiero mucho. ¿Vale? Gracias. Y pues bueno, ahorita viene a hablarnos sobre producción de cannabis medicinal, ¿vale? Entonces le quiero dar la bienvenida a Polita Pepper. Ella viene de la Ciudad de México, representando a Canativa. Y pues nada, bienvenida, amiga. Lagos es tu casa. Hola a todas, a todos, buenas tardes. Estoy muy emocionada, la verdad, fue una súper presentación y también quiero decir, primero y antes de empezar, que no tengo el histrionismo que tiene mi amigo Edgar Guacamole, así que voy a intentar compensar con una presentación. Y bueno, primero agradecer el espacio, la oportunidad, la ocasión de estar acá en Lagos. Lagos es mi casa. Me siento súper contenta. Este es un evento que yo quiero mucho. Me parece que este esfuerzo, este taller de autocultivo que viene haciéndose hace 5 años es una muestra de la cultura canábica regional mexicana, que es la cultura del cannabis de México. En ese sentido reivindico, reconozco y me siento muy feliz y muy honrada de tener un lugar de consideración en estos eventos que reivindican la cultura regional, ¿cierto? La cultura regional del cannabis en México es la cultura canábica mexicana en sus diversas expresiones, y Jalisco es un bastión del autocultivo y del cultivo ancestral de México. Entonces me siento muy feliz de este espacio, reconozco un montón la trayectoria y el esfuerzo de Luis y de todas y todos los involucrados en este evento. He visto cómo crece la producción, las personas, sus trayectorias, y bueno, para no hacer más largo el choro, simplemente estoy muy feliz, muy orgullosa de este evento y muy contenta de estar aquí compartiendo ese espacio de cultura canábica regional en México, que me parece muy necesario y que celebro mucho, y que sea presencial este año también valoro mucho. Así que bueno, yo soy Polita Pepper, soy parte de la asociación, hoy día Asociación Civil Canativa. Canativa es una plataforma transmedia de educación, divulgación y consultoría de la planta del cannabis y otros enteógenos. Y bueno, quiero contarles y que por ahí algunas personas somos un poco más la cara visible de Canativa, pero bueno, Canativa no existiría sin el trabajo colaborativo de un montón de voluntades, de sumas, de sueños, de deseos, de pasiones y de encuentros por la planta, que son el equipo que sostiene y mantiene Canativa, que son las arañas rojas. Las arañas rojas son la plaga, por ahí quien cultiva sabe, más difícil de vencer
Entonces, también vengo aquí representando a esa comunidad que me sostiene, que es la gente que hace Canativa, ¿no? Que no somos, nada más me toca de repente hablar más a mí, ¿no? Bueno, hoy quiero contarles un poco, la charla va en el sentido de cuáles van a ser los requerimientos y las informaciones básicas. Quería poner aquí una serie de parámetros que nosotras vamos a necesitar tener en cuenta, en consideración, si somos productores locales, ¿cierto? De cualquier tipo, desde cualquier área del cultivo donde abarquemos, o de la producción o de la extracción. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que preparar? ¿Cómo vamos a preparar el terreno en el sentido más literal, pero en el sentido más amplio también de qué vamos a requerir tener en consideración para hacer cultivos de uso medicinal en la venidera regulación, ¿cierto? Si bien han venido pateando el balón de la regulación, y no va a pasar este año, no pasó, otra vez consiguieron ilusionarnos, y van a patear el balón, y si bien nos va en el próximo periodo legislativo, vamos a comenzar a sentar ese terreno, y va a pasar todavía un año largo para empezar a habilitar esa ley. Lo que sí es interesante es que todas aquellas personas que estén con el foco en cómo vamos a tener que producir de manera local cannabis, que pase la regulación, lo que va a requerir para tener ese requisito de cumplirse como cannabis medicinal, va a tener que tener en cuenta un montón de consideraciones que quiero como hoy abordar para ir preparando ese terreno, ¿no? La diferencia entre estar en un mercado de competencia nacional van a ser los parámetros de calidad que van a tener que ser generados por nuestros operativos, ¿cierto? Ya sea de cultivo o de extracción. En ese sentido, pues tenemos todas las condiciones necesarias para hacer cultivos que pasen todos los parámetros de calidad que van a ser requeridos, pero necesitamos mejorar en el tema de las prácticas de manufactura para sí pasar todos los requerimientos que vamos a ser solicitados. Entonces, con algunas experiencias de trabajo en otros países latinoamericanos con los que compartimos algunas características, tenemos aquí una serie de herramientas pues para ir poniendo a la reflexión, sobre todo de aquellas personas que van a estar interesadas en el cultivo para uso medicinal. Bueno, vale. Entonces eso es, ahí vamos. ¿Cómo vamos a hacer para que cambie la diapositiva? ¿Me dan un bichito de esos que cambian o le voy diciendo? Ya la cambiaron. ¿Tú? ¿Yo te voy diciendo? Sí. Bueno, hágale, la siguiente. Producción y cannabis de uso medicinal, el reto para los productores locales. ¿Cuáles son las diferencias en términos de la producción del cannabis que se tienen que considerar? Ahora quisiera mucho hacer los énfasis en los aspectos técnicos de los que tenemos que comenzar a considerar para conseguir los requerimientos para el mercado regulado en el que nos vamos a enfrentar, y que hay que comenzar a hacer esas prácticas para ayer, ¿cierto? Para tener como competencia en esas posibilidades. Y la diferencia de esas posibilidades va a estar en el uso. La planta del cannabis es una y la misma, ¿cierto? Y un poco recuperando lo que decía mi compañero y amigo Edgar, la planta del cannabis es una planta que tiene 10.000 años de registro de uso histórico en la humanidad y apenas 100 años de prohibición. Entonces, en ese reloj biológico, si consideramos la historia del uso ancestral del cannabis como medicina para toda la humanidad, que nosotros hemos evolucionado con la planta, y la planta del cannabis evoluciona con nosotras, y ahora vamos a mostrar unas cosillas que tienen que ver con esa evolución. Entonces, antes de que Occidente separara la cabeza de la mente, del espíritu, el cannabis siempre fue considerado medicina, ¿cierto? Ahora, nosotros estamos en un momento histórico específico donde la tecnificación y el acompañamiento de ciertos desarrollos tecnocientíficos hacen que estemos redescubriendo, ¿no? Renombrando ese uso del cannabis medicinal, ¿no? Poner en énfasis que el cannabis siempre fue medicina. Entonces, ahora la manera en la que nos aproximamos a esta planta es de acuerdo a los diversos usos que le damos. En ese sentido, esa división de recreativo medicinal es una división que es humana, que es una denominación que surge principalmente por motivos del tipo de licenciamiento y del impuesto que va a pagar una u otra denominación. Eso no tiene que ver, no es inherente a los compuestos de la planta,
y no es una parte que tenga que ver la naturaleza de la planta, ¿cierto? Los usos del cannabis es de la manera como la humanidad se aproxima a ella, lo denomina de una forma. Entonces, en ese sentido, el uso medicinal y el uso recreativo son usos que se le dan a una planta que es la misma planta. La planta del cannabis es una planta que tiene muchos compuestos, más de 500 compuestos, y dentro de esos 500 compuestos tiene elementos varios, diversos, que son los grupos más farmacológicamente activos, ¿cierto? Dentro de esos grupos más farmacológicamente activos, el principal grupo de compuestos farmacológicamente activos es el que les da el nombre a la planta, que son los cannabinoides. Ese grupo de compuestos farmacológicamente más activos de la planta, que de hecho le dan su nombre, tienen más de 100 formas moleculares distintas. Eso es, nosotros tenemos más de 100 hoy día. En los 80 estábamos hablando de 60 compuestos, en los 90 empezamos a hablar de 70, 80 compuestos, y hoy día, 2020, tenemos, hasta donde me quedé, como 104, 105 formas moleculares distintas de expresión de ese grupo más farmacológicamente activo de la planta de cannabis, que es el grupo de cannabinoides, ¿cierto? Dentro de ese grande grupo de cannabinoides, todos esos cannabinoides, todas esas formas moleculares distintas tienen propiedades farmacológicas que tienen una posibilidad de aplicación terapéutica, todas. Entonces, esa división de tipo, hay cannabinoides que son medicinales y hay cannabinoides que son recreativos, esa es una desinformación que es producida principalmente por la industria, ¿cierto? Que no tiene que ver con los componentes de la planta. Bueno, entonces tenemos los tres grupos de compuestos más farmacológicamente activos de la planta. Son el primero, el grupo de cannabinoides, y ese grupo tiene más de 100 formas moleculares distintas. Eso que nosotros conocemos como THC, CBD, THCV, CBN, CBG, ¿ciertos? Todos estos grupos de compuestos farmacológicamente activos cannabinoides son terapéuticos, tienen propiedades terapéuticas, todos ellos. Entonces no hay cannabis medicinal y cannabis recreativo, hay uso medicinal del cannabis y uso recreativo del cannabis, y el uso es humano. La planta genera estos compuestos en su naturaleza. Entonces es una planta que tiene un repertorio plurifarmacéutico de compuestos en sí. Los primeros, como dijimos, los elementos cannabinoides, esos se dividen en términos más generales en cannabinoides que tienen, vamos a decir, mayor psicoactividad pronunciada, que son esos que primero, no sé, el THC, que es el que más conocemos, y es el que más conocemos porque es el que está en mayor presencia absoluta en la planta, ¿cierto? Si nosotros pensamos los cannabinoides, cómo se expresan en la naturaleza, y pensamos en una pizza y tiramos una rebanada, el resto, que no es la rebanada, va a ser la proporción en la que en la naturaleza se genera el THC, ¿cierto? A menos que esa planta tenga un trabajo genético que se haya trabajado para desarrollar otro componente en mayor proporción. Así sería la proporción en la naturaleza. Es el que primero descubrimos precisamente porque es el de mayor ocurrencia en la naturaleza. Después de eso fuimos descubriendo el de segunda mayor ocurrencia en la naturaleza, que es al que la industria le adjudicó las características de asociarlo más a lo medicinal, que es el CBD, ¿no? Que es el boom de todo el CBD, como si fuese un solo cannabinoide actuando responsable de todo, aunque depende del producto, puede ser así. Y después están otros grupos de cannabinoides que son bien importantes de considerar, ¿no? Que son los cannabinoides que tienen menor ocurrencia, pero que están siempre presentes en la planta. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que tenemos efectos terapéuticos de los cannabinoides, estamos hablando de la interacción en conjunto de un montón de formas moleculares distintas del mismo grupo de compuestos farmacológicamente activos, todos ellos con propiedades terapéuticas, ¿cierto? Bueno. El segundo grupo que tiene propiedades, que es farmacológicamente activo, no es exclusivo de la planta del cannabis, pero que se genera una gran abundancia en la planta del cannabis, es el grupo de los terpenos. Los terpenos son, digamos, los aceites esenciales que se producen en el reino de vegetal. Eso que nosotros reconocemos por olor
a lavanda, esta huele a lavanda, lo que tiene es un montón de linalol, que es un terpeno bien presente en muchas cepas de cannabis, en muchos tipos, muchas razas de tipos de plantas de cannabis, pero que también es un terpeno que está bien presente en la lavanda, por ejemplo, ¿cierto? Los terpenos se desarrollan en las plantas también. No son exclusivos de la planta del cannabis, existen en el reino vegetal los terpenos, ¿no? Eso que nosotros decimos, uy, una sativa que tiene un efecto bien estimulante. Lo que hay ahí, mucho de ese efecto estimulante va a tener que ver con el perfil de terpenos de esa variedad que van a modular, interactuar de manera sinérgica con los otros compuestos farmacológicamente activos. Digamos que nosotros conocemos por aromaterapia esa disciplina que estudia los efectos terapéuticos de los terpenos, ¿cierto? Bueno, pues los terpenos entran a la ecuación de los elementos farmacológicamente activos de la planta, suman. Nadie puede decir que un té de lavanda no es relajante, así como un aceite bien alto en linalol, cítrico, de naranja, de una cosa, es bien estimulante, ¿no? Entonces va a modular, participar, intervenir en ese conjunto de elementos farmacológicamente activos. El siguiente grupo de elementos farmacológicamente activos que tiene la planta de cannabis, y que solo voy a hablar de estos tres porque como ya les dije son un montón, pero estos son los que me interesa conversar el día de hoy. Para lo que se viene son los flavonoides. Los flavonoides son también elementos que se producen en el reino vegetal, son compuestos que tienen propiedades terapéuticas. Todas nosotras ya escuchamos que los frutos rojos son antioxidantes, ¿cierto? Bueno, lo que es antioxidante, los frutos rojos, es el flavonoide, que es ese elemento en el reino vegetal que produce la pigmentación de los frutos rojos, o de la berenjena, o de la zanahoria, ¿cierto? O de los vegetales verdes. Esos elementos flavonoides también tienen propiedades terapéuticas, ¿cierto? Como son antioxidantes o protegen de los rayos UV. Entonces forman parte de este grupo de elementos farmacológicamente activos principales, ¿no? Cannabinoides, terpenos y flavonoides. Esos elementos, que son los más farmacológicamente activos, en conjunto con un montón de otros compuestos que están en la planta del cannabis, que no son exclusivos de la planta, pero que también están en ella, forman la particularidad de este conjunto de la planta. Cuando estos elementos todos interactúan entre sí, tenemos un efecto sinérgico, ese efecto que potencia, que no es la suma de cannabinoides más terpenos más flavonoides, sino es la multiplicación en cuanto al efecto del alcance sinérgico, ¿cierto? Sinergia es la interacción que tienen estos elementos que va a potenciar el alcance y el efecto. Ese efecto ha sido ya bastante estudiado y se llama efecto séquito o efecto entourage. ¿Le pueden cambiar a mi diapo? Por favor. Bueno, ese era el de fitocannabinoides, que ya hablé un montón. Fitocannabinoides son los cannabinoides, que son esos elementos particulares que se generan en la planta del cannabis, que son exclusivos de la planta, ¿no? Después vamos a ver otros tipos de cannabinoides. Si le pasas a la siguiente, por fin. Eso era la parte que les decía, que fui sin diapositivas, yo sin presentación no soy nada. Los cannabinoides que son de mayor psicoactividad y menor psicoactividad. Esto es muy interesante, qué bueno que vino la diapositiva porque me acuerdo. Esto es muy interesante. Nosotros dividimos en cuanto a, porque es una división coloquial de cómo nos aproximamos, digamos, a la clasificación de estos cannabinoides, pero es muy general porque la psicoactividad, en términos de cómo nosotros estamos investigando los enteógenos, ya superó por mucho a la definición que tenemos de la palabra psicoactivo. En ese sentido, no hay cannabinoides que no sean psicoactivos, porque la psicoactividad tiene que ver con una interacción en el cuerpo que se produce, podría ser entendida que hasta el té justamente de lavanda puede tener un efecto psicoactivo en cuanto a la manera en la que interacciona con el cuerpo, ¿cierto? Entonces, cannabinoides que tienen mayor psicoactividad y cannabinoides que tienen menor psicoactividad pronunciada. El CBD es un cannabinoide, por ejemplo, que no tiene una psicoactividad pronunciada porque no entra en ninguno de los dos receptores, sino que los estimula periféricamente. Eso hace que tenga una psicoactividad menos pronunciada, pero eso no quiere decir que no tenga una interacción con el cuerpo, que module, intervenga, interfiera en el cuerpo. Entonces hay más
psicoactividad y psicoactividad menormente pronunciada. Entonces, coloquialmente, cuando decimos es psicoactivo o no es psicoactivo, es de cómo nos manejamos en el lenguaje, pero sí hay que entender que sí hay una interacción con el cuerpo de todos los cannabinoides, incluso los menos psicoactivos. ¿Le puedes poner a la que sigue, por favor? Ahí están los más de 100 tipos de terpenos diferentes en el cannabis. Esto es importante, eso que nosotros reconocemos como olor del cannabis, esos son los terpenos. Los cannabinoides no tienen olor, no huele a THC, ni huele a CBD, ni huele a THCV. Huele al perfil de terpenos predominante de la variedad que yo tengo, que estoy oliendo. Y esa volatilización de esos elementos aromáticos es lo que nosotros reconocemos por la característica de a lo que huele una cepa o a lo que huele la otra, ¿cierto? Entonces, esa información que se genera, que es una información que tiene base en estos perfiles de terpenos de las sativas son para arriba y las índicas son para abajo, no es bien así, tan precisamente, no se puede simplificar tanto esa información, pero digamos que se genera de la información genética de perfiles de terpenos que generan con más frecuencia las plantas que tienen predominancias sativas y los perfiles de terpenos que tienen las plantas con predominancia índica que también generan con más frecuencia, ¿cierto? Eso no quiere decir que la última traducción de eso sea que una te dé para arriba y otra te dé para abajo, ¿no? Pero de allí viene esa información, porque el efecto es bien individualizado también. ¿Me ponen la siguiente, por favor? De los terpenos, los flavonoides, eso también, la siguiente, me fui sin diapositiva. El efecto séquito, entonces, ese efecto séquito que les decía, que es donde me quedé, es justo la interacción de todos los elementos que son de los compuestos activos de la planta y de los más farmacológicamente activos. La interacción entre esos compuestos es lo que llamamos de efecto séquito o efecto entourage. ¿Me pones la siguiente, por favor? El efecto entourage entonces está siendo estudiado en cuanto a ese potencial sinérgico y ya tenemos un montón de rutas de investigación, por ejemplo, de qué pasa en la interacción por ejemplo, el THC con el linalol, que es ese terpeno predominante de la lavanda. En cuanto a su efecto terapéutico, produce efectos sinérgicos, por ejemplo, que tienen más posibilidad de acción en padecimientos como la depresión y la epilepsia, ¿cierto? Y así hay unos efectos, unas rutas de investigación que ya generamos, que ya tenemos. Desde hace muchos años hay un montón de gente trabajando y estudiando eso, porque la investigación de esto no es cierto que no hay información. Hoy día tenemos un montón de información. De hecho, hoy día lo más difícil es discernir desinformación de cannabis, qué es información, qué es desinformación y qué es publicidad. Bueno, volviendo al efecto entourage. Entonces, la interacción sinérgica de estos compuestos genera rutas y posibilidades terapéuticas que van direccionando la posibilidad, ¿cierto?, de generar recursos y posibilidades individualizadas cuando se perfila una producción de cannabis medicinal, y tiene que ver con estas rutas de investigación, ¿no?, del efecto entourage. Hay productos que están estudiando el efecto entourage para ser diseñados, por ejemplo, potenciando los perfiles de terpenos con los perfiles de cannabinoides en interacción con otros componentes que van a propiciar condiciones más favorables para tratar un insomnio. Entonces la gente usa, por ejemplo, una variedad que tenga un perfil que sea alto en CBN, que es cannabinol, que es un cannabinoide, que es particularmente dopante, que es un metabolito secundario del THC, y además buscan un perfil de terpenos que sea alto en linalol, que es ese que tiene la lavanda, que tiene también esas características de ser relajante, y bueno, buscan, y se está diseñando tipos de medicina de cannabis que están pensando en el efecto entourage. Esa es una posibilidad, y es una posibilidad, de hecho, que en la terapéutica tiene mucho más alcance en cuanto a esa efectividad, y eso no lo dice la política, eso lo dice la investigación que se ha generado en este tiempo sobre el efecto entourage. ¿Me ponen la siguiente, por favor? Y, por ejemplo, tenemos ese tipo de estudios que hacen sobre el efecto entourage, y ese es acá les dejo las referencias para quien quiera después, y puedo facilitar la presentación para pasarles a quien quiera como clavar más con eso. Pero bueno, en cuanto a lo que genera las investigaciones del efecto entourage, ¿no? Ustedes tienen un primer grupo que es tratado, este es un ensayo que se hace para tratar enfermedad de Crohn.
De hecho, Ethan Russo, que es un doctor así bien prolijo y un investigador bien bacano del cannabis, se lo recomiendo, es un médico ahí súper... Tiene una hipótesis de la enfermedad de Crohn, que es justo, este ensayo se aplica es un estudio que hacen en pacientes de Crohn, y hacen una aplicación de cannabinoides aislados, esto es puro CBD, por ejemplo, el Full Spectrum, que sería la aplicación específica del efecto entourage, en un caso específico, el efecto entourage o el efecto séquito, corresponde o se encuentra en este tipo de productos de derivados de cannabis, sea cual sea el producto en final, ya sea una pintura, o sea unas pastillas, o sea cualquiera que sea la forma final de este derivado, conserva el efecto séquito o efecto entourage toda vez que la extracción para obtenerlo haya sido de espectro completo o full spectrum, ¿cierto? Eso quiere decir que cuando separamos la materia vegetativa de los elementos farmacológicamente activos que nos interesa, nosotros separamos eso de la planta y en su conjunto. Hay otras muchas posibilidades de conseguir esa separación. Cuando nosotros priorizamos que esa separación de elementos farmacológicamente activos mantenga su interacción entre sí, tenemos un producto derivado que conocemos como espectro completo o full spectrum, precisamente porque tiene todos estos otros elementos, ¿cierto? Bueno, entonces el primero fue cannabinoides aislados, el siguiente fue espectro completo y el siguiente fue cannabinoides sintéticos, encontrando o dando concluye el estudio apuntando, y este no es el único, a que tiene mucho más alcance en la diana terapéutica los productos que priorizan el efecto entourage, y es bien de sentido común en verdad. Si tienes más elementos farmacológicamente activos para atacar un padecimiento, tienes muchas más probabilidades de alcanzar esa diana terapéutica con todo este repertorio que con uno solo, ¿no? Eso es lo que diría el sentido común. Pero la medicina occidental, cartesiana, científica, de la manera en la que hoy día opera en el mundo, lo que hace es aislar las moléculas, estudiarlas por separado y para tener una referencia de cómo esa molécula va a actuar en cada caso. Entonces, esta molécula la estudian sola y luego estudian otra y después las ponen interactuando, y hasta que eso pase con 500 compuestos que tiene la planta del cannabis nos podemos llevar otras 3 vidas y no vamos a terminar. Y lo que sabemos es que tiene mayor alcance terapéutico cuando consideramos el efecto entourage, ¿cierto? Entonces, bueno, toca hacer estos estudios justo para poner eso en consideración. ¿Me pones la siguiente, por favor? Hay varios tipos de cannabinoides que podemos encontrar y de productos que se encuentran derivados, no necesariamente de la planta, pero que sí tienen cannabinoides. De hecho, quería poner este estudio. ¿Ustedes se acuerdan del K2? De hecho, el K2 es un sintético, análogo sintético del THC, que sí hicieron una síntesis que de hecho, que es el K2, que tuvo asociaciones a muertes, ¿no? Eso es una cosa que ocurre y que se encuentra, que era ese polvito, ¿no? Como que se vendía por marihuana, pero que no era marihuana, que acá pasó mucho más en Europa, ¿no? Y que acá, porque es un país productor de marihuana, entonces no resultó tan atractivo. Pero bueno, se crean estos tipos de cannabinoides sintéticos que, por ejemplo, en ese caso sí están asociados a la muerte. Hay otros tipos de cannabinoides. ¿Me pones la siguiente diapo? ¿Por fin? ¿Alguien? ¡Denle clic! La presentación no al bajo. Ándale la selfie. Estos son los aislados sintéticos. A ver. Póngase la pila. No, entonces, ahora quería comentarles sobre los tipos de cannabinoides que van a ser considerados, que existen en el mercado regulado y que van a ser considerados también. La primera sería la producción de aislados sintéticos. Aislados sintéticos es un cannabinoide que no tiene que ver con la planta, sino que es un análogo que se genera en un laboratorio que no fue extraído de la planta. Ese es un análogo sintético. De hecho, hay patentes de análogos sintéticos del THC desde los años 90. Entonces, pregúntense por qué tenemos patentes de THC antes de tener la regulación. Bueno, piénsenlo. Pero dronabinol y anabilona son ese tipo de análogos sintéticos de cannabinoides, ¿no? El siguiente grupo, y este tipo de productos corresponden
o son realizados muy frecuentemente y van a seguir siendo monopolizados en su manufacturación por la farmacéutica, que es para tener un producto final de este tipo se necesita una serie de requerimientos que solo hoy por hoy cumple la industria farmacéutica, porque además es absurdamente caro pasar por todos esos estudios para que un producto sea vendido y comercializado en esta forma de fármaco, ¿cierto? Eso lo va a hacer la farmacéutica. Y eso no tiene efecto en Entourage. Esto es una isla, eso ni siquiera viene de la planta, esto es una molécula que se crea en el laboratorio. El siguiente grupo de producto terapéutico medicinal que hay y que vamos a tener es el, me le dan clic a la presentación, chicos, no suscritas. El siguiente grupo es el de aislados naturales. Bueno, este tipo de productos son formulaciones de productos terapéuticos a partir de la planta, como el Sativex, por ejemplo, que el Sativex al principio de hecho no era así, pero el Sativex en sus inicios era era bien alto el THC, era un aislado de THC. Tuvieron un tiempo de experimentación desastroso y después entendieron el efecto Entourage y crearon un fenotipo seleccionado. ¿Qué es fenotipo seleccionado? Es una forma bien frecuente de cómo se va a producir o cómo se produce en el mundo los productos terapéuticos de cannabis, que es que yo tengo un cultivo de investigación, ¿cierto? Donde selecciono ciertas genéticas, que es lo que vamos a hacer para producir de esta manera, y selecciono un fenotipo. Un fenotipo quiere decir yo me quedo con las características que una planta va a producir de manera repetida y seleccionada, ¿no? Que yo voy a reproducir a partir de clones, que es así como se produce o se propaga más en los cultivos medicinales, y voy a seleccionar un fenotipo. Ese fenotipo de Sativex es un fenotipo básicamente 1 a 1 que tiene, si se ven, más o menos la misma cantidad, 2 miligramos de THC para 2.6 miligramos de CBD. Entonces Sativex entendió que el efecto Entourage tenía más alcance, seleccionaron un fenotipo que solo voy a trabajar con esta genética, es mi fenotipo que va a producir este ratio de cannabinoides y esto es lo que me funciona, y yo voy a producir siempre todas las veces esto y mi producto va a ser estabilizado y siempre va a tener eso cuando ustedes lo busquen. Sativex está ese es el tipo de fitoterapéuticos que tienen espectro completo, digamos, y que son producidos de manera medicinal, regular, legal, ¿no? Sativex cuesta por ahí de los 500 euros y no está en México, pero bueno, ese es otro tipo de aislado natural, que es una posibilidad que va a ser de uso terapéutico. Y me ponen la siguiente diapositiva. Y el otro tipo de producto es el CBD industrial, es el CBD que viene extraído de la planta del cáñamo, es esa planta que evolucionó para generar fibra, porque es más alta, tiene mucho tallo y poca infloración. Los elementos farmacológicamente activos de la planta del cannabis se encuentran en mucho mayor abundancia en las flores, en las inflorescencias de las plantas hembras, ¿cierto? Pero producimos CBD de manera industrial porque una, tiene más posibilidades legales en el mundo de ser producido, y dos, hay países donde la prohibición del cannabis no alcanzó a la prohibición del cáñamo, entonces ya tenían generado una industria de la que las flores, las inflorescencias eran un subproducto que no tenía uso y de repente ¡pum! ¿Cierto? Entonces, la razón de que tengamos productos de CBD industrial tiene que ver con una lógica económica y política que con la cantidad de elementos farmacológicamente activos que generan, ¿no? Pero bueno, este es otro tipo de las posibilidades. Entonces, estas van a ser las formas terapéuticas que van a ser consideradas en un mercado regular. Todas esas formas de presentaciones finales van a requerir que nosotras cumplamos requisitos y normativas tanto en el cultivo como en la presentación del producto, que van a ser así básicas, ¿cierto? Y que eso pasa en todos lados. Pero es bien interesante porque en el 2016 que legalizaron en Colombia, y entonces estábamos, como nos pasó cuando legalizaron en Uruguay, fuimos así al sueño del pibe porque ya legalizaron, después fuimos a Colombia porque ya legalizaron. Hoy día, después de 4 años de regulación en Colombia, todavía no hay productos fitoterapéuticos de este tipo que estén a la venta, que hayan pasado todas las pruebas que se necesitan, ¿cierto? Entonces,
no es para desconsiderar esta información, es porque quien no va a cumplir eso va a estar fuera del mambo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Siguiente. ¿Cuál es el contenido? O sea, lo que hay que revisar cuando nosotros cultivamos o tenemos intenciones de producir cannabis para uso medicinal, hay varias cosas que vamos a tener que considerar, ¿no? ¿Qué es lo que contiene la planta del cannabis? Y eso está contenido en la huella genética de la planta. Una planta no va a desarrollar ningún elemento, ninguna cosa que no esté en su información genética de generar. Entonces, lo primero que hay que saber es trabajar con plantas que están estabilizadas, y las plantas completas, aquí pongo tres fenotipos distintos, no quimiotipos, que ahora vamos a hablar. Y trabajar con planta completa para generar productos de cannabis de uso medicinal va a tener ventajas, que es esto, por ejemplo, del espectro completo que les decía, pero en cuanto a las condiciones de trabajo del cultivo va a tener algunos desafíos que tienen que considerar, ¿no? Que es complejidad, impresibilidad y dificultad de estandarización. Por eso hay un tiempo previo en lo que se desarrollan los cultivos de investigación con los productos que yo voy a seleccionar los fenotipos. Eso quiere decir, voy a escoger las plantas que más se adapten al producto que yo quiero desarrollar, que generen las características que yo estoy buscando, y después de eso voy a trabajar con esos fenotipos seleccionados y voy a trabajar en la estabilización de varios cultivos, no la estabilización de la semilla, la estabilización de mi cultivo particular, para que yo esté revisando cosecha tras cosecha que el producto que yo tengo esté estabilizado y estandarizado. Y eso ya no es la semilla, ese es mi trabajo. La semilla ya tiene que estar con su estabilización hecha, ¿no? Si no es ahí, es doble chamba. Hay 3 tipos de quimiotipo que son los más frecuentes que vamos a encontrar en este tipo de cultivo de producción para uso medicinal. Quimiotipo sería la suma de elementos que la planta tiene, su huella digital, ¿no? El ratio de cannabinoides, ratio es la proporción que guardan los cannabinoides principales entre sí. Por ejemplo, en el quimiotipo 1, que es este de la derecha, ustedes van a ver que es un quimiotipo que tiene una súper alta proporción de THC para una muy poca presencia de CBD como cannabinoides principales. Vimos que son principales no porque sean más terapéuticos que otros, sino son los que ocurren con más frecuencia, en mayor número de ocurrencia total en la naturaleza. Por eso nuestros parámetros de ratio todavía están basados en estos dos. Después viene, para saber cuál es el quimiotipo, los cannabinoides secundarios, ¿no? Que son los que más en presencia tiene ese fenotipo o esa variedad. Y el perfil de terpenos. Esa información toda nos va a decir el quimiotipo de la planta, ¿no? Entonces mi planta es un quimiotipo de tipo 1 que tiene alto THC, poco CBD, que tiene este grupo de perfil de terpenos y este grupo de cannabinoides secundarios. Esa información la tienen que saber de todas sus plantas. Eso es una información básica que vamos a precisar. Y después está un quimiotipo tipo 2, que si se ven es un casi 2:1, que tiene el doble de CBD para THC. Estas genéticas que son más altas en otros cannabinoides que no son el THC, son genéticas creadas por breeders, que son los ingenieros del reino vegetal del cannabis, ¿cierto? La ingeniería vegetal de la planta del cannabis es la apuesta del último siglo, o sea, 100 años de investigación, de prohibicionismo, hicieron que los breeders de todo el mundo y la gente del cannabis, de la planta del cannabis, tuviesen que reproducirla en condiciones de prohibición, ¿cierto? En casi todo el mundo, lo que generó unos avances brutales en cuanto al diseño de ingeniería genética de la planta del cannabis. Hoy día podemos cultivar cannabis en una caja con un foco. Eso es ingeniería genética, ¿cierto? Bueno, y el último quimiotipo, que sería una proporción bien más grande de CBD para una bien pequeña de THC, que es lo que de momento es permitido en más países, ¿no? Vamos a tener esos 3 tipos de quimiotipo que son los que van a ocurrir con mayor frecuencia para el mercado regular, ¿no? Aunque ocurren ya. ¿Me pasas la siguiente diapo? Sí. Cuando trabajamos con este tipo de la planta completa para hacer producción de cannabis de uso medicinal, vamos a considerar
varias cosas que tienen que ver con la naturaleza de la planta, ¿no? La planta, vamos a trabajar con fenotipos seleccionados y estos fenotipos seleccionados surgen de la fecundación, ¿no? De macho y hembra, de elegir características. Nosotros trabajamos con una genética que ya nos ofrece esas características, que es lo que muchos emprendimientos, digamos, de uso terapéutico deciden, o trabajamos creando esa genética, entonces que es un trabajo de investigación que nos va a requerir en nuestro operativo un geneticista, ¿cierto? Porque eso es un trabajo de un geneticista. Bueno, siguiente, por ti. Decir cómo esas expresiones genéticas se van dando en la planta del cannabis y por qué es el tema de la amplitud de posibilidades terapéuticas que la planta del cannabis tiene. El origen postulado de la planta del cannabis es esa zona de la Indochina, ¿cierto? Allí es donde la planta surge, de allí sale para todo el mundo. Y en ese viaje que la planta hace, la planta del cannabis hoy día es la planta ilegal más cultivada en el mundo. Entonces, cada lugar al que ella sale, ocurre un proceso que existe en la naturaleza, que acuérdense sus clases de biología básica, que es adaptabilidad, ¿cierto? Entonces, una vez que la planta llega, sale allá de la Indochina y llega a lagos, además de pasar ya bastantes años, pasa bastantes ciclos de adaptación a condiciones específicas, ¿cierto? De cómo esa planta se adapta a el pH de la tierra, a la cantidad de precipitación que recibe al año, a la incidencia, ojo, a la incidencia con la que la luz llega a la planta, muy importante para la producción de cannabis medicinal. Todas esas características la planta va guardando en su información genética, esos recursos que le van a permitir adaptarse a este nuevo medio, que no es la Indochina, a lo mejor ahora es Santa Marta, Colombia, Caribe colombiano, bien distinto. Entonces, esa información que la planta adapta, incorpora y estabiliza generación tras generación, es adaptabilidad, ¿no? Y va a generar características entonces genéticas particulares que le van a permitir adaptarse a cada condición. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros trabajamos con una genética que ya está estabilizada? Entonces, genial, nos compramos esas genéticas que están dando 20%, 22% CBD para menos de 1% THC, porque puta, la compré del banco y es maravillosa, me viene con 5.500 cromatografías, pero la cultivo en México. Y la cultivé 3 veces ya, hice cromatografía las 3 veces y salió las 3 veces más alta en THC. ¿Por qué? Porque esa genética todavía no desarrolló las condiciones de adaptabilidad específicas a donde tú estás cultivando, y eso tiene que ver con la incidencia solar que reciben las plantas, con la cantidad de horas luz que tenemos en México y con las condiciones específicas de donde estamos cultivando, lo que tenemos que adaptar. O sea, una cosa es la adaptación que ya hizo el geneticista, que ya hizo el breeder de ese trabajo genético, esa es y después está la tuya. Yo tengo que generar estas condiciones de estos compuestos en este lugar donde yo estoy cultivando. Entonces yo estoy cultivando en interior o exterior, qué condiciones voy a tener que considerar para que todas las veces mis productos generen esta proporción de cannabinoides, ¿no? Eso es estabilizar un producto, y eso va a requerir que esa genética se adapte a las condiciones donde tú estás cultivando. Entonces, es interesante considerar el lugar de origen, la genética, y después es interesante el trabajo de adaptación que va a tener que ser hecho también. Para eso, pues, también va a tocar tener una persona que tenga alguna experiencia en cultivo, ¿verdad? Porque esto es muy importante. Y es una cosa que no pasó en Colombia, que fue el error de muchas multinacionales, por ejemplo, que llegaron a comprarse el cauca, a contratar a los pobladores originarios para sus empresas, y desconsideraron la pequeña posibilidad de contratar un grower de cannabis que conociera de la zona, como ellos. Entonces llegaron protocolos, no sé qué, primer cultivo de farmacielo, primer cultivo legal medicinal en Colombia, botrytis, 80% de la cosecha. Chao, no pasó ni una prueba. Y entonces también considerar que el conocimiento local
de la gente que ya cultiva en esa tierra va a ser absolutamente trascendental, ¿cierto? Entonces, en el caso de México, considerar para los cultivos a la gente que ya conoce, que hace 100 años, porque hace 100 años estamos cultivando marihuana en México, va a ser fundamental, y por eso me parece tan interesante estos eventos de la cultura canábica regional, donde en estas zonas está todo ese conocimiento del cultivo. Entonces, eso va a tener que ser considerado. Bueno, siguiente, por fin. Esa especiación geográfica que da la planta del cannabis, esa es la expresión de la diversidad de los tipos, razas, taxones, cepas de cannabis que tenemos, que conocemos todos con ese nombre. No tenemos ni siquiera un registro de cuántos tipos, razas, variedades de cannabis existen, porque la naturaleza es diversa y está la polinización que siempre existió, la polinización abierta en la naturaleza, y está esos años, esa intervención humana del trabajo genético de estar generando cepas. Entonces tenemos tantas posibilidades de expresión diversificada de cómo se puede expresar la planta del cannabis, que las definiciones legales, políticas, económicas de qué es medicinal y qué no es medicinal quedan absolutamente cortas para todas las posibilidades que se pueden dar en cuanto a la planta. Entonces es muy tramposo que nosotros podamos tener productos con cierto tipo de rango que es legal, hasta aquí este cannabinoide es legal y este hasta acá no, porque las posibilidades que tenemos de combinar esa diversidad, esa especiación geográfica expresada en fenotipos, razas, tipos, cepas, taxones de cannabis es mucho más amplia, y la posibilidad de investigación de toda esa diversidad es mucho más compleja y es un desafío mucho más grande, que además a mí me emociona mucho más eso que tener una aspirina de cannabis, ¿cierto? Pero bueno, la división de cómo se norma eso, de cómo se regula en el mundo, quiero enfatizar que no necesariamente acompaña la investigación y el desarrollo científico de la información que la planta ofrece, ¿cierto? Entonces hay mucha desinformación que no está siendo acompañada. Se producen investigaciones maravillosas de lo que el efecto entourage hace, de los fitocannabinoides aplicados, que está siendo muy desconsiderada porque no va necesariamente por el camino de la industria del cannabis, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos arriba. La siguiente. Y ese es un mapa de la proporción que hay de ocurrencia de las predominancias índicas o afgánicas o sativas en el mundo, ¿no? Un poco nada más para ubicar. ¿Por qué es interesante esto? Esto es interesante no tanto en términos del uso del potencial terapéutico, sino es mucho más interesante tener esta información en términos de cultivo, porque estas predominancias van a condicionar el tipo de cultivo que yo tengo. Es decir, si yo estoy trabajando con predominancias sativas, yo sé que voy a necesitar un cultivo que considere más el espacio y que considere una menor producción y que considere un tiempo de floración que yo voy a tardarme más en cosechar que si yo estoy eligiendo otro tipo de predominancias como las de hoja ancha, afgánica o índica, que se le conoce, ¿cierto? Entonces esta información es una información que yo tengo que conocer para el diseño de mi cultivo. Y eso va a ser interesante, no tanto en el efecto como los infográficos esos de Facebook que te ponen el ojito arriba y el ojito abajo. Eso ya es vintage, ya la información que tenemos superó mucho eso. Entonces, pero en términos de cultivo sigue siendo interesante. ¿Me pasas la próxima? Y esas serían expresiones fenotípicas todas de inflorescencias hembras de la planta del cannabis, todas posibilidades de uso terapéutico, ¿cierto? Y me pasas la siguiente. ¿Qué es con lo que con mayor ocurrencia trabajamos en los cultivos de producción de uso medicinal? Con híbridos. Los híbridos son esas genéticas que ya son trabajadas por un ingeniero geneticista que le llamamos breeder, que ya hizo esa investigación y entonces genera características, ¿no? Un híbrido es un poco lo que hacemos cuando criamos razas de perro. Nosotros decidimos que queríamos un perro de bolsillo para llenar nuestro vacío emocional y hicimos un chihuahua, ¿no? Bueno, pues un breeder decide que selecciona las características que le parecen más interesantes del individuo hembra y del individuo macho para generar un tercer individuo con descendencia fértil que le dé lo que esté buscando. Y suena fácil, pero la verdad es que es un trabajo, el de los breeders, de estabilización, que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas pruebas, ¿cierto? Entonces,
cómo ese trabajo de estabilización genética, digamos, ya está hecho para iniciar un cultivo de producción de uso medicinal. Casi siempre se trabaja con estos fenotipos, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ahí nada más un mapa de cómo llegamos a los híbridos. Eso es lo que hace el geneticista, ¿no? Diseña, selecciona las características que le van a dar mayor productividad o cierto perfil de terpenos, o va a producir ciertas características que estoy investigando que son más interesantes y entonces va a elegir los parentales de ciertas familias que van a generar un hijo que tiene una descendencia fértil. O sea, a mí me interesa que mi perro sea bueno para cuidar ovejas, pero que también tenga manchitas. Entonces voy a cruzar un dálmata con un pastor alemán, ¿cierto? Es eso bien de kindergarten, lo estoy explicando así, bien burdo, porque el trabajo de geneticista es bien fino. Bueno, siguiente, por fin. Esa es la evolución genética de la ingeniería del cannabis de los últimos tiempos. La primera diapositiva es la primera copa de la High Times y esta última es del 2014. ¿Ven la diferencia de las flores que se presentaban en la copa de la High Times, la primera copa, y la del 2014? Hace 10 años, veían, hace 10 años lo que vemos ahora es monstruoso. Monstruoso. Eso es la evolución de la planta del cannabis con la humanidad y la evolución de la humanidad con la planta del cannabis. Siguiente. Condiciones básicas que la planta va a necesitar, y ahora vamos a hablar un poco de las características generales para la producción de uso medicinal, y después ya voy a terminar acabando. La siguiente, por fin. ¿Cuál es el tipo de cultivo? Es un desafío mayor, pero no es imposible generar cannabis de exterior que pase la regulación de uso medicinal, ¿cierto? Solo es un desafío mayor, pero es un desafío mayor que hay que considerar en México, porque esa va a ser la opción que va a utilizar más ciertos recursos básicos como el sol, ¿no? Entonces, hay que considerar para las producciones de cannabis el clima, la incidencia solar. Incidencia solar es fundamental. Incidencia solar es una de las respuestas principales cuando intentamos cultivar CBD. Hace 4 años en Colombia y todavía no genera CBD, ¿cierto? La estabilización de cómo la luz le pega al lugar específico donde tú estás cultivando puede modificar, así como aumentar la electroconductividad y un cambio de variación de pH genera un cambio en la proporción de terpenos y cannabinoides. Bueno, incidencia solar también hace eso. Entonces nosotros vamos a tener que estudiar el cultivo, la zona del cultivo, para ver qué vamos a poder producir. Y si queremos hacer un cultivo de cosas que en ese momento no, vamos a tener que desarrollar un protocolo para ir adaptando esas genéticas. Y todo eso, mi gente, lleva tiempo. Entonces está bueno que empecemos a poner las pilas en cómo vamos a producir. Sí, entonces, aspectos a considerar del cultivo en exterior para hacer producciones de uso medicinal: el clima, la incidencia solar, el tipo de radiación, esto va a ser súper importante, y los micro y macroorganismos. Aspectos a considerar en la siguiente, por fin, en el cultivo de... aquí está lo de la incidencia solar y la precipitación, ¿no? Y vamos a tener que hacer un diseño de la investigación del lugar de cultivo, donde nosotros vamos a estudiar tanto la cantidad de humedad como agua que cae, como la incidencia solar, la altura en la que estamos, saber qué tipo de suelo tenemos, porque entonces con esa información ya sabemos qué necesitamos, qué nos falta y qué vamos a poder hacer y qué no, ¿cierto? Entonces la investigación previa del lugar de cultivo es una cosa que tenemos que considerar. ¿Me pones la siguiente, porfa? Esa era la de precipitación, y esta es la de incidencia solar, que también va a determinar bastante lo que la planta va a producir. Y me pones la siguiente, porfa. En México, nosotros estamos, como somos un país tropical, la noche más larga de México tiene 13 horas. Y la planta del cannabis, como ustedes ya saben, necesita 12 horas de oscuridad continua para florecer. Eso quiere decir que nosotras estamos en México en un periodo de floración constante. Si nosotros fuésemos más arriba al norte, si ya empezara California, Oregon, Canadá, o si estuviéramos en Argentina, tendríamos esa información relacionada como automática, porque yo no importa, porque no voy a, o sea, ahí tengo que diseñar
cuándo cultivo, porque no voy a poder siempre florecer, porque llega el invierno y mi planta no se va a desarrollar porque el fotoperiodo no va a ser suficiente para completar el ciclo de vida de esa planta que precisa. Fotoperiodo, aunque en México siempre estamos en exterior, el periodo de floración, considerar el fotoperiodo del lugar de... Ya sabemos que siempre va a florecer, siempre que pongo en exterior florece, pero entonces voy a tener que considerar eso, 1, para adaptar mi cultivo, y 2, para adaptar mi vegetación, cuánto yo voy a querer que esa planta crezca antes de florecerla, porque si la tengo en exterior yo ya no controlo ese periodo. ¿Vale? Entonces, cosas que hay que considerar en el exterior, el fotoperiodo también. ¿Me ponen la siguiente? Y bueno, esas serían unas inflorescencias de las predominancias sativas y las predominancias síndicas, para considerar también qué es el tipo de cultivo que a mí me va a convenir. Últimamente, los últimos como 15 años, hubo en el mundo un furor que tiene que ver con la producción de... uso de estas plantas que son predominancias síndicas o de hoja ancha o afgánicas, que tiene que ver con la lógica que producen más porque son cogollos más gordos, que pesan más y eso conviene más porque tú como que cuando vendes muchos kilos, quieres que menos flores pesen más. Eso no tiene que ver en absoluto con la relación de componentes farmacológicamente activos. Y una información interesante es que las genéticas de predominancia sativa son las que obedecen más al fenotipo de nuestras latitudes, son las que mejor se van a adaptar a México, por ejemplo. Entonces, para que consideren sobre todo el exterior. La siguiente, por fin. Y el interior, bueno, en el interior lo que hay que considerar para hacer este tipo de cultivo es la inversión, que es una inversión así bien más sustantiva, ¿no? El mantenimiento lineal, lo que hay que hacer, lo que se genera en el interior para el uso de la producción de cannabis para uso medicinal, es que tú controlas ese mantenimiento lineal de condiciones idóneas para el cultivo de cualquier variedad. Y la limitante que tienes, pues son los insumos, el gasto energético que ese tipo de cultivos demandan, y el gasto de inversión que los elementos que van a ser necesarios para ese cultivo se requieren desde una inversión inicial, ¿cierto? Entonces es bien interesante considerar las posibilidades de lo que yo quiero generar, y en México es bien interesante, pues, aunque sea un ejercicio de mayor investigación, que es un desafío que es bien interesante, producir en exterior. Ahora va a ser más desafío en cuanto a la investigación, ¿no? Pero es una cosa interesante. Me pasan la siguiente. Para hacer los cultivos que era lo que les comentaba, para estabilizar eso, lo que se generan son esquejes de un fenotipo seleccionado. Una vez decimos, bueno, exterior o interior, seleccionamos el fenotipo, la variedad con la que vamos a trabajar, que ya investigamos que esa es la que nos gusta, y vamos reproduciendo esa variedad y la vamos reproduciendo a partir de esquejes, que son una ramita que le cortamos a la planta que va a tener, se llama esqueje o clon porque tiene la información genética de la madre. Entonces, de esa manera producimos un batch, una producción que tiene las mismas características genéticas, así aseguramos eso. La siguiente, por favor. Y esto que va a ser lo que va a determinar también, que son Standard Operating Procedures. Vamos a tener que tener procedimientos, sólidos procedimientos operativos estándar. Y eso van a ser generados para cumplir la regulación y que ya existen en el mundo. Podemos estudiar así otros ejemplos que son los procedimientos, el conjunto de instrucciones que paso a paso va a tener una organización y para operar de manera que acaten las recomendaciones de estas prácticas, buenas prácticas de manufactura, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener que cumplir esos procedimientos, nuestros emprendimientos, de lo que sea que estamos produciendo, así sea que a nosotros nos interese solamente tener un club canábico y tener una asociación o una cooperativa de cultivo. Cada una de las posibilidades de vía de acceso legal, excepto el autocultivo, al que nosotros queramos acudir cuando venga la regulación, va a tener un manualito de estos que hay que cumplir para que nos pasen la etiqueta y poder sacar un producto, ¿cierto? Bueno, la siguiente, por ti.
Y esto es muy importante, las analíticas cromatográficas. Nosotros de cada batch, de cada producción para generar cualquier tipo de derivado de cannabis, vamos a tener que hacer analíticas, que son pruebas de laboratorio que nos van a indicar la presencia tanto de qué cannabinoides, qué terpenos, qué elementos tengo, como los que no quiero tener, por ejemplo, los contaminantes. Así que es muy interesante para pasar esas regulaciones que antes de cultivar hagamos estudio de suelo. Porque si nosotros cultivamos en un suelo contaminado, lo que va a pasar es que esa contaminación de metales tóxicos o micotoxinas va a pasar directamente al producto final, entonces no vamos a pasar esta prueba. Entonces eso hay que hacerlo previamente, tanto en el suelo como, y tiene que ver con los elementos que decidimos usar para el cultivo. Es decir, yo no voy a poder cultivar cannabis que tenga un uso medicinal usando pesticidas, por ejemplo, o en lugares que tengan contaminación de metales pesados o micotoxinas. Y esos contaminantes pesados muchas veces ya están en el suelo. Y en México, así como en Colombia, nuestros estados deciden que para protegernos de los cultivos ilegales van a envenenar a la tierra junto con todos sus habitantes. Entonces la aspersión de Agent Orange o paraquat, que son estos superquímicos altamente contaminantes que ellos tiran por los helicópteros o que el ejército esparce sobre las plantas y los suelos de los campos mexicanos para protegernos de los cultivos ilegales, que también además envenenan el suelo y la comida y la gente que vive en esos lugares. Es una práctica común, entonces muchos de los suelos donde se cultiva cannabis hoy por hoy en México están contaminados con metales pesados, micotoxinas y altas cantidades de paraguay y Agent Orange, porque es una política del Estado mexicano de la erradicación de cultivos ilegales. Entonces vamos a tener que poner bastante ojo en cómo vamos a trabajar con los protocolos de las comunidades originarias, indígenas, campesinas, precarizadas que ya trabajan en esas zonas, de cómo vamos a generar esos protocolos, ¿no? Que es un problema bien grande que pasó en Colombia, que es justamente buenísimo, pero todo que la ley los incluya, pero ¿qué pasa cuando no hay una inclusión efectiva? Porque las condiciones en las que ellos cultivan y han cultivado no van a generar los parámetros para pasar las normas nunca, tal como está la situación de base, que es un error estructural, ¿no? La precarización con la que se vive en esas zonas. Entonces, al no generar no pasar ese protocolo, entonces van a trabajar para la multinacional o van a quedarse trabajando para el mercado ilegal donde ya están. Entonces sería muy interesante que consideremos pues que para que haya una inclusión efectiva en esa ley de las condiciones de estas poblaciones, no basta con que esté descrito que van a poder tener 40% de esas licencias las comunidades indígenas. ¿Cómo vamos a hacer que efectivamente estas personas puedan tener agencia de su trabajo? Y eso va a tener que ver con desarrollar protocolos de trabajo y de investigación, que estemos haciendo colaboración conjunta con ellos para revisar las condiciones de tecnificación y de cultivo de los lugares donde ya tienen una condición de origen, que han trabajado en suelos contaminados porque el ejército viene de una política de erradicación de cultivos ilegales envenenando esa tierra. Entonces eso es muy importante, no basta que las comunidades campesinas e indígenas estén descritas en la ley, lo que hay que asegurarse como sociedad es de reparar el daño de la guerra contra las drogas de nuestra población, y es como asegurarnos que ese cupo sea efectivo, porque la ley que estén escritos que van a poder entrar es una cosa, de cómo van a poder pasar todos estos requisitos. Ahí quiero ver de qué manera vamos a colaborar, porque va a ser bastante bien. La siguiente, por favor. Y bueno, todas estas analíticas que hay que hacer están en pruebas cromatográficas, que es una cosa que hay que ir haciendo. Me pasas la siguiente. La cromatografía más precisa para el análisis del cannabis es la HPLC, que es High Precision Liquid Chromatography. Y cualquier laboratorio, no sé, en la UNAM hay cromatógrafos, en Chapingo también, en la universidad de aquí, donde sea que estén, hay cromatógrafo. Lo que no hay es permiso legal de testar cannabis, ¿cierto? Pero no es que no tenemos ni técnicos, ni tenemos material, lo que no tenemos es un marco legal que permita que nosotras ya estemos analizando las muestras. Esta es la cromatografía que vamos a tener que hacer en ese momento. ¿Qué podemos hacer ahora que no tenemos? ¿Me pasas la siguiente? Ya voy a terminar, Estamos llegando.
Ahora podemos hacer uso de la CCF, que es cromatografía de capa fina, que es Thin Layer Chromatography, que es una placa de sílica gel con unos reactivos. Es bien práctico, bien fácil. En Canativa hacemos esta y hasta vendemos los kits. O sea, tú lo puedes pedir por internet, te llega a tu casa y puedes tener una información. La cromatografía de capa fina no es tan... es decir, tiene un margen de hasta 20% de error, que es un margen altísimo si yo quiero hacer producción de cannabis de uso medicinal, pero ojo, 80% de información es altísimo para saber nada de lo que yo tengo, ¿cierto? Entonces usemos lo que hay. También está la cromatografía de sensores, que son esos fichitos que se le conectan al celular, que se compran en internet, te llegan a la casa y te da una información que no es tan precisa. La cromatografía de sensores es todavía menos precisa que la de capa fina, pero te da 70% o 60% más de la información que tenías antes, que era nada. Entonces, esto que hay, esto que podemos ir usando, y sobre todo la cromatografía de capa fina en términos de investigación de la producción de cannabis para uso medicinal, la vas a necesitar desde la investigación, porque vas a tener que estar testando tú batch por batch por batch. Entonces lo mejor es que te compres un kit y tengas varias posibilidades de irlo testando y solo mandes a la HPLC tu prueba ya seleccionada, y ahí te vas a ahorrar bastante dinero. La siguiente, por favor. Oigan, la siguiente. Esos serían los resultados que nosotros vamos a tener que tener de nuestros productos, que sería esa muestra, por ejemplo, Sativa 24, ahí tiene una analítica cromatográfica que testa 20 cannabinoides, los terpenos, que sería un siguiente elemento de ese quimiotipo, Sativa 24, te da un grupo de terpenos, y un análisis de micotoxinas y pesticidas. Toda esa información es la información que vamos a precisar, pasar, acreditar, para que nuestro producto sea de uso medicinal, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a tener que tener, información que vamos a tener que incorporar a nuestros protocolos de cultivo. La siguiente, por favor. Y bueno, otra cosa que hay que considerar en el diseño del producto es la vía de administración con la que yo voy a trabajar, y eso va a generar, pues, uno u otro protocolo de operación. La siguiente, por favor. Y la dosificación. Esa es otra información que va a ser básica, indispensable en todo. El veneno está en la dosis, ya decía Paracelso. Pero si yo quiero producir cannabis que sea de uso medicinal, esto es básico. Yo tengo que saber y dejar saber a la gente en mi producto cuál es la dosificación. Y dosificación es cuánto de los principios activos que mi producto tiene están allí y en qué cantidad. Entonces, dosificación no es tómate 7 gotitas y te duele la cabeza, no, eso no es dosificación. Dosificación es mi producto tiene tantos miligramos de THC con tantos miligramos de CBD, que eso se saca con una cromatografía, y cada gota o cada mililitro de este frasquito tiene 75% miligramos de componentes activos. Dentro de esos componentes, tanto porcentaje de THC y tanto otro CBD. Eso es lo que un producto de uso medicinal va a tener que tiene que tener ya, que ya tenemos que generar desde ahora, y esto se saca con cromatografía, no es así como de otra gente y otros lugares que hacen las cosas bien. Esto es una prueba analítica de los componentes de la planta que hay que hacer, y si ahora no tenemos la vía legal, lo hacemos con cromatografía de capa fina, lo hacemos con la de sensores, lo hacemos con lo que tenemos, pero lo hacemos bien, ¿vale? La siguiente. Y bueno, otra cosa también es generar protocolos de acompañamiento, y eso ya pues tiene que ver más con el uso terapéutico que se le va a dar, y que es otra parte de la producción, pero bueno, porque se diseña desde allí. Y ya llegando al final, me pasas a la siguiente. Este es un modelo que a nosotras en Canativa nos parece bien interesante, y que yo les cuento, ¿no?, así como un sueño de lo que podría ser un cultivo asociativo, porque el cannabis está siendo legal en el mundo por algunas de las razones por las que fue prohibida también. No es casualidad que se esté regulando en todo el mundo, sino tiene que ver con que también es una regulación capitalista, extractivista y colonialista. Entonces, ¿de qué manera como productores locales, y aquí está el reto, o sea, ya sabemos todo esto hasta aquí, todo mi choro, que ya está por terminar, todo este choro hasta aquí fue qué se necesita para producir un cultivo que se acredite de uso medicinal, ¿ya? Bueno, lo que sigue es de qué manera
sabiendo que esos protocolos son generados por ya una industria que tiene un know-how y tiene un capital que va a venir y se va a instalar a México, porque eso es lo que va a pasar también con la legalización, y hay que considerar eso y abrazar la idea de que una vez que este escenario es un escenario al que además la ley favorece, ¿cómo vamos a hacer nosotros, productores locales mexicanos, para incentivar una industria nacional local que se mantenga, que perviva, que no desaparezca, que no monopolice esa otra industria? Y es generando alternativas de producción que cumplan esos parámetros de calidad que de verdad no, o sea, no es tan, tiene su desafío, pero no es nada que no puede hacer un productor mexicano que ya existe, ¿cierto? Y la otra es generar formas de acceso que prioricen las asociaciones colectivas locales. Entonces, lo que nosotros proponemos en Canativa son los clubes de cannabis medicinales, donde tienes una asociación, que es una cosa que va a permitir la ley. La ley permite asociaciones y cooperativas de 2 a 20 personas. En fin, bajón. En fin, tienes una asociación y esa asociación tiene que estar en contacto, o en esa asociación tiene que considerar el grupo de personas cultivadoras y cultivadores, porque permanentemente la gente tiene que saber cuáles son las plantas que están cultivando, de qué manera se cultivan, integrar ese conocimiento, ¿cierto? Que colectivizar ese conocimiento de quién está cultivando mi planta, cómo la cultiva, dónde crece, verla, entenderla, qué es lo que yo estoy tomando, de dónde viene, quién lo hace, ¿cierto? Entonces los cultivadores en contacto con la asociación, también interactuando en esa misma asociación o club canábico medicinal, clínicos, terapeutas y acompañantes. Eso quiere decir que mi acompañante terapéutico, sea cual sea su formación, bueno, que está preparado para acompañarme, tiene también contacto con mi cultivador, ¿cierto? Entonces intercambian información de qué manera esta genética, este fenotipo con el que estamos trabajando está funcionando mejor para este padecimiento en esta población, con estas características específicas. Entonces, de esa manera el cultivador también es que se ve retroalimentado en su feedback, y no es nada más un proceso que está desconectado, ¿no? Sino es una cosa que se va construyendo en colectivo dentro de este modelo asociativo. También están los que nosotros les llamamos en Canativa impacientes, porque es la gente que no espera y se busca sus propias posibilidades, que serían las personas, ¿no?, que están buscando que se depositan en un club o asociación canábica medicinal, la confianza representada en una membresía para recibir su medicina, cualquiera que sea esta su forma final. Entonces estarían los impacientes, que son parte de esta asociación, y está en conjunto con cultivadores, clínicos, terapeutas y acompañantes, de manera que se generan dinámicas colectivas. Y esas dinámicas colectivas, ¿qué hacen? Bueno, que tú además en tu asociación, tu club canábico medicinal, no solo tengas el acompañamiento de la persona que cultiva y de la persona que tiene una experiencia terapéutica para hacerte ese camino más llevadero, sino que también tienes una serie de actividades y dinámicas donde generas, por una parte, comunidad, que es una cosa que tú no generas en una farmacia cuando vas a comprar tu cosa que necesitas y te vas a tu casa, chao, ¿no? La planta del cannabis es una planta de comunidad, para la comunidad. Entonces, lo que tienes en este tipo de asociaciones serían dinámicas colectivas que además favorecen la investigación también de esas poblaciones específicas con esos padecimientos específicos, ¿cierto? Entonces, bueno, es un tipo de asociación en la que podemos, o que nosotros en Canativa creemos un montón, la apuesta colectiva de generar clubes canábicos medicinales que cumplan estos requerimientos, que por supuesto no van a tener la dimensión de una multinacional, pero que sí van a tener, que pueden mantenerse de manera local, colectiva, con alta calidad, y que también pueden hacer una resistencia y una diferencia de cómo nosotros vemos que tiene que ser este mundo terapéutico de la planta del cannabis, que tiene que, pues, acompañar esa toda perspectiva de romper con esta verticalidad de la persona en bata blanca que no me ve a los ojos. Ustedes saben que la atención médica en México, promedio del Seguro Social, son 3 minutos. 3 minutos. En 3 minutos el médico tiene que ni te vea a los ojos, te saca de allí con un papel que te dice qué es lo que hacer bien. Eso con el cannabis no funciona. Entonces tenemos que generar alternativas terapéuticas que cada
que se generen otras posibilidades de entender y aproximarse a la planta como medicina también, que es una propuesta bien más atractiva, pues, que solo ir allí a que alguien me escriba en un papel lo que tengo que, ¿no? que tomar. Y que también genera comunidad, que esta es otra comunidad local y activa. Y esta es otra de las formas en las que nos aseguramos nuestra participación, existencia y reproducción de la cultura canábica a nuestra forma de la gente del cannabis. En la medida que nosotros hacemos asociaciones colectivas, agrupaciones y nos juntamos de manera local, vamos a potenciar, ¿cierto?, esas posibilidades de subsistir a esta industria del cannabis que es capitalista, extractivista y colonialista también. Entonces generemos un mercado local responsable y este es un modelo asociativo, por ejemplo, que nosotros pensamos desde Canativa que es chido, ¿no? O sea, propongamos otros y construyamos esas posibilidades en colectivo. Y me parece que ya estoy terminando, ¿me pasan las últimas? ¿Y cuáles son las ventajas de esos modelos asociativos, que son una posibilidad para las producciones locales, ¿no? Abarata el costo. Tienes proximidad al cultivo, sabes qué es lo que estás consumiendo, interactúas con tu cultivador, sabes cómo se cultiva, ves las analíticas de la planta, interactúas con ella. Tienes un producto fácilmente personalizable porque tienes al paciente, al terapeuta y al cultivador en contacto, intercambiando constantemente información junto con ese grupo terapéutico que está retroalimentándose, haciendo dinámicas colectivas y que está formando parte de esa comunidad, de esa asociación. Entonces tienes mucho más cómo hacer un producto para esa persona, ¿cierto? Es más seguro, facilita el acompañamiento terapéutico, la transparencia, porque las cosas en colectivo, cuando las hacemos así, entonces el acompañante y el paciente y el cultivador tienen una responsabilidad de ese proceso todo del que se hacen cargo, ¿cierto? Jardines menores tienen más posibilidades de control, de éxito de plagas y de más producción, de controlar la calidad que grandes extensiones. La otra sería independencia en relación a otros países, gobiernos, empresas o instituciones. Si nosotros tenemos modelos asociativos que generen, ¿cierto?, las condiciones que nosotros necesitamos, independemos de la otra gran industria, generamos pues nuestros propios para atender a nuestro club, a la gente de nuestra asociación. Ay, perdón, no me había dado cuenta. Yo creo que así que se para, sí. Oigan, hay que conseguir ahorita. Sí, pero no sabemos qué tiene. Primeros auxilios. Ahora va a ver. Oigan, pues vamos a concluir aquí. Yo estaba por terminar para tener aquí a las dificultades técnicas. Muchas gracias a todos. Gracias.